Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento tenemos tres temas que son noticia, los revisamos primero en titulares. Es noticia Venezuela. En cumbre de este martes entre cancilleres de Rusia y Estados Unidos, las posturas son inamovibles sobre la nación suramericana, sobre Venezuela. Lavrov advierte que una intervención militar no es nada democrático. Pompeo que el presidente Maduro se debe ir. Pero la traición que Estados Unidos busca dentro de las fuerzas militares de Venezuela hoy recibe una clara respuesta. Tenemos esa radiografía, tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Colombia, las altas cortes rechazan cualquier chantaje, amenaza, intimidación, venga de donde venga. Este es el más reciente episodio de la tensión que generó la suspensión de las visas estadounidenses a magistrados de la Corte Constitucional. Veremos entonces lo que hay de fondo, el asunto de fondo. Tercer tema que es noticia, México, la capital enfrenta una contingencia ambiental atmosférica extraordinaria. Nombre técnico, en otras palabras, hay crisis ambiental no registrada desde hace muchos años. Este martes se toman medidas de emergencia y nos preguntamos de quién es la responsabilidad. La imagen lo dice todo. Vamos a revisarlo. En la noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Venezuela, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunían este martes y de nuevo dejaron claras sus posiciones respecto a Venezuela. Mientras continúa la tensa calma a la Embajada de Caracas en Washington. Detalles a continuación. En una cumbre celebrada en la ciudad rusa de Sochi, los representantes diplomáticos de Rusia y Estados Unidos acordaron restablecer los canales de diálogos entre ambas naciones. Sin embargo, en una rueda de prensa posterior, dejaron ver sus posiciones antagónicas en diversos temas, particularmente sobre Venezuela. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo exigió a Rusia poner fin al apoyo al presidente Nicolás Maduro. Estados Unidos y otros 50 países están de acuerdo en que es hora de que Nicolás Maduro se vaya. Solo le ha causado miseria al pueblo venezolano y esperamos que el respaldo ruso a Maduro termine. Por su parte, el canciller ruso, Sergei Lavrov, ratificó la posición de rechazo de la administración Trump a los intentos de intervención estadounidense sobre Venezuela. La puede establecerse por fuerza. Las amenazas al gobierno del presidente Nicolás Maduro por parte de la administración de Estados Unidos y del diputado Juan Guaidó sobre una posible intervención militar no tienen nada que ver con la democracia. Mientras tanto, continúan las tensiones en la Embajada de Venezuela en Washington. El recinto, en una serie de mensajes martes que el colectivo no abandonará el edificio porque están allí como inquilinos legales con el permiso del gobierno venezolano. A través de su canciller Jorge Arriaza, Venezuela exigió por enésima vez al gobierno de Estados Unidos que cumpla con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, proteja el local diplomático y respete los derechos humanos de los activistas que allí se encuentran. La víspera, la policía estadounidense forzó la entrada de la embajada en claro detrimento de los principios del derecho internacional y la Convención de Viena. Con un documento sin membretes ni firma, supuestas autoridades pidieron a los activistas desalojar el edificio. Además, en días anteriores, cortaron los servicios de electricidad y agua del recinto, así como prohibir el acceso de alimentos. Tanto activistas en favor del gobierno venezolano como equipos de prensa que se mantienen en los alrededores de la embajada han sido insultados y agredidos por los partidarios de la oposición ante la mirada cómplice de la policía local. Contrario a lo que usualmente ocurre ante cualquier situación referente a Venezuela, esta vez ningún representante de la Casa Blanca ni del Departamento de Estado se han pronunciado al respecto. Las presiones sobre el país suramericano continúan desde el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que este martes se reunió a puerta cerrada a solicitar miembros europeos para tratar el tema Venezuela. Aún así,
el gobierno bolivariano afianza relaciones comerciales al tiempo que el presidente Maduro se reunió el lunes con representantes del sistema de la ONU con el objetivo de propiciar acuerdos para el desarrollo económico, social y ambiental del país. Y esta jornada hay más noticias, hay un hecho que resulta sustancial y es un mensaje que envía las fuerzas militares al Comando Sur de los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que dijo el ministro Vladimir Padrino López, el ministro de la Defensa? De esto conversamos con Luis Tavera desde nuestra sede central. Hola Luis, buenas noches, cuéntanos. Hola Tatiana, así es, el presidente Nicolás Maduro hoy encabezó una marcha militar en compañía de todas las fuerzas de la Guardia Nacional Bolivariana acá en Venezuela, desde donde sirvió de escenario para mantener esta denuncia de asedio internacional y también de estas amenazas injerencistas por parte de la administración de Donald Trump. Allí, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, también hacía referencia a un mensaje insinuante y también amenazante por parte del almirante en jefe del Comando Sur de Estados Unidos, quien decía y le exigía a los militares venezolanos que estuvieran a favor de esta intervención militar, de esta violación a la soberanía de Venezuela. Y esto fue lo que respondió el ministro de la Defensa. Hemos decidido. Y como pueblo queremos democracia, y como pueblo queremos libertad, y como pueblo queremos vivir en paz. Queremos que nuestro pueblo, nosotros mismos, que estamos vestidos de verde, que somos pueblo y que también estamos recibiendo las consecuencias del criminal bloqueo que nos tienen, bueno, creo que han conseguido el efecto contrario. Nos han conseguido nucleados, nos han conseguido unidos, nos han conseguido persistentes, insistentes y muy tercos en la necesidad de que esta patria Venezuela permanezca libre, independiente, soberana. Tiene un dato curioso que automáticamente cuando se mostraron estas imágenes y estas declaraciones a través de las redes sociales, se decía a través de analistas que este mensaje da una contundencia y da un giro total a esta matriz que se busca implementar desde otras naciones, que en Venezuela las fuerzas militares le han dado la espalda al modelo socialista, al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Vimos al presidente rodeado del alto mando militar, de estos mensajes de seguir apoyando la soberanía del país, porque ellos decían, no se trata de estar simplemente al lado de un presidente, se trata de defender la soberanía de todos los venezolanos que están en riesgo ante estas amenazas de la administración de Donald Trump. Así las cosas. Gracias por esos detalles, Luis. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a entrar con el análisis, una mirada sin duda internacional, global, que pasa necesariamente por todos los hechos registrados dentro y fuera de Venezuela. Para ello nos acompaña Luciano Basapolo, economista, secretario nacional de la Red de Comunistas, vicerrector de la Universidad Sapienza, coordinador del Movimiento Sindical de Europa, es italiano y aquí con nosotros. Profesor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, ¿cómo le va? Gracias a vosotros. Soy feliz de estar de nuevo aquí en Telesur, que una de las pocas medios de información también en Europa libre, donde se puede escuchar una voz libre, porque la fake news y la mala información, el terrorismo más mediático está matando a los jóvenes en Europa, no solo sobre el problema del Venezuela en general. Por eso que un agradecimiento a usted, a todo a Telesur, para el trabajo duro que se está haciendo. Muchas gracias por tus palabras, Luciano. Vemos que Venezuela pasa por una disputa mundial. Pompeo dice, hay 50 naciones que quieren que el presidente Maduro se vaya. Hay otra realidad bastante, digamos, verdadera y realista, valga la redundancia, y es que hay más de 120 naciones que apoyan a Venezuela, al gobierno y al proceso revolucionario. ¿Cómo está Europa en ese contexto? Primero, yo no pienso que se puede hablar de una cuestión que son derechos humanos, son injerencia y son problemas de respeto del derecho internacional con número de países. Esto no es, porque también que un solo país se pone contra la autodeterminación de un pueblo, de un país, es un crimen contra la humanidad. Los Estados Unidos en este momento están cometiendo varios crímenes. Crímenes con la guerra económica, con el bloqueo económico contra Venezuela, contra Cuba,
contra l'Iran, contra Siria, están cometiendo crímenes con guerra declarada, guerra militar, con guerra, decimos así, más mediática, con guerra de carácter psicológico, que es tremenda, con guerra monetaria y financiera. Es lo que está ocurriendo también en la embajada de Venezuela a Washington, es la violación del Acuerdo de Viena, es la violación del principio basilar del derecho internacional. Y allí fíjate que lo hacen supuestamente amparados en el reconocimiento de un autoproclamado presidente de una nación, que eso no tiene ningún tipo de legislación ni de norma internacional, mucho menos nacional. Si me permiten una bromita. Cuando explico esto a mis estudiantes, los estudiantes de la mi universidad, personas inteligentes, pero que tienen el 99.9% de los medios más mediáticos que habla de solo de mentiras en mentiras, yo digo esto: si mañana por la mañana yo me voy a despertar y me pongo, Luciano Vasapollo dice soy presidente de Italia, soy presidente de la República, obviamente me dice me van a ser preso, voy en cárcel porque dice que soy loco. Pero si el presidente Trump telefona y dice de este momento yo voy a reconocer la relación con Italia a través de Luciano Vasapollo, yo soy presidente. Guaidó es esta cosa, no tiene alguna posibilidad, no tiene algún derecho, no tiene alguna forma de representación del interés complesivo del país, no tiene ninguna forma de reconocimiento. También toda la mentira que decía sobre la Constitución son tremendas, porque dice yo soy, no está el presidente. ¿Por qué no está el presidente? Maduro está allá. Soy presidente del Parlamento. Hoy está una asamblea constituyente. Hoy esta es una violación completamente de todos los principios. ¿Para apoyar qué? Para apoyar la industria petrolera internacional, la multinacional del petróleo, una agresión para el petróleo, para el oro, y una agresión tremenda para apoyar la industria militar a nivel internacional. ¿Qué está haciendo la Europa? En dos palabras, la Europa tiene contradicciones increíbles. Sí, contradicciones, permíteme, quiero preguntarte primero por tu país, por Italia. Sí. Italia lo habíamos visto sobre todo en los primeros meses de este año 2019, los venezolanos, había dicho el gobierno, que resuelvan sus asuntos a nivel interno y se separaban del bloque europeo que pedían injerencia, intervención, unas veces sí, otras veces no, pero particularmente era esto. Sin embargo, vemos como en los últimos días, después del fallido golpe de Estado del 30 de abril, uno de los diputados opositores que participa, que se ve activamente participando de este intento de golpe de Estado, es recibido a la Embajada de Italia en Caracas, en Venezuela. Así que, ¿cómo entender esta contradicción del gobierno italiano? Primero, el gobierno italiano hoy tiene una contradicción al interior, porque la primera vez que tenemos en Italia un partido de los 12 del gobierno, un partido fascista, que es la Liga Nord, completamente fascista, y el otro partido que sería, entre comillas, progresista, es un movimiento contradictorio en el cual está posición progresista y posición no progresista. En este sentido, la Liga Norte se pone completamente a favor de Guaidó, y algunos sectores por ejemplo, el Movimiento 5 Estrellas, hoy un senador del Movimiento 5 Estrellas decía se tiene que terminar esta injerencia, decimos así, ataque tremendo de parte de Trump contra el Venezuela. Esta es una contradicción. La segunda contradicción es que l'Italia está en Europa, y la alta comisaria de la Unión Europea, que se llama Mogherini, es del Partido Demócrata y ataca en una manera violenta en continuación el Venezuela, la autodeterminación del Venezuela, hablando en continuación. ¿Y cuáles son sus razones? ¿Hay razones comerciales, razones personales, multinacionales? ¿Qué es lo que hay detrás de eso, Luciano? Yo te puedo decir una cosa: si el presidente del Parlamento Europeo, que es italiano, Tajani, es de centro derecha, y la Mogherini, que es de centro izquierda, tiene la misma posición, significa que está un interés económico de multinacional, de las transnacionales, de la burguesía transnacional europea, y estos dos partidos italianos, uno decimos entre comillas de izquierda, de centro izquierda, el otro de centro derecha, no tiene un pensamiento único a favor de la multinacional. ¿Por qué? En una crisis sistémica capitalística como esta, ¿quién va a
piensa de tomar, de tener, decimos así, el petróleo y el oro y todos los recursos que son del pueblo bolivariano y del pueblo venezolano, puede pensar de resolver su crisis. Segundo, está el aparato industrial militar, que es no solo del Estados Unidos, también de Europa y también de Italia, como la Finmeccanica, que en este momento necesita de keynesianismo militar y de guerra para tentar de solucionar una crisis sistémica capitalista. Si te pregunto por Estados Unidos en este momento, ¿qué tanto peso tiene sobre este nivel de agresión hacia Venezuela desde Europa? Yo digo una cosa, hoy el Estados Unidos no tiene el poder y la fuerza que tenía 10 años atrás. Cuando un imperio es débil, es más agresivo. Trump no es el problema. Decir que Trump es loco no se resuelve nada de nada. De acuerdo. Trump rappresenta alcuni interessi, rappresenta l'interesse dell'industria del petrolio, l'interesse di alcuna lobby israeliana e l'interesse dell'industria delle armi. ¿E intenta subordinar a la Unión Europea? Intenta subordinar la Unión Europea por qual motivo? Porque está hoy no solo un problema comerciale che si sta applicando il protezionismo, está la Unión Europea, pero está una contradicción fuerte también con la Rusia, con la China, para el dominio internacional, y el dólar hoy no es solo no es solo débil el Estados Unidos como, decimos así, fuerza militar, comercial y productiva, pero también monetaria, porque el dólar se está pensando de sustituirlo como moneda de reserva internacional. Y no es solo el euro que puede sustituirlo, son también los chinos que a través del yuan tentan de hacer una nueva construcción monetaria internacional. Y eso es parte de lo que hay en esta disputa que con toda seguridad afectará al mundo entero, no solamente a Estados Unidos y China y a sus poblaciones, eso será a todo el mundo. Yo pienso que el Venezuela hoy no es un problema, lo digo con gran respeto de este proceso, el problema no es el Venezuela o la América Latina, a través del Venezuela se está tentando de ver cuál es la partita internacional del equilibrio mundial en estos momentos. Y por ahí pasa toda esta situación que tanto afecta al pueblo de Venezuela. Tengo un libro que nos has traído, pero además ya te voy a preguntar de él, por supuesto, a propósito de Italia y de las relaciones internacionales. Déjame preguntarte por esta fotografía. Te reunías hace poco con el Papa Francisco, se cruzaron palabras sobre Venezuela. ¿Qué te dijo? Yo fui del Papa Francisco con la Constitución del Venezuela y me permití solo de decir al Santo Padre una cosa, el respeto, digo, Santo Padre, lo que tenías en la mano era la Constitución de Venezuela. Digo, voy en Venezuela para un mensaje de paz, para que todo el pueblo de Venezuela, todo el pueblo, partido también de oposición, no tiene de utilizar violencia y armas, pero el respeto integral de la Constitución. El Papa estaba también allá, el periodista que me está acompañando del Faro, estaba otra del Faro de Roma, me ha dicho directamente, voy a orar para su viaje en Venezuela, voy a orar para la paz, voy a orar para el diálogo. A mí me parece que un papa que habla de diálogo es la forma mejor de dar una respuesta, me permito de ser un poquito polémico también a la parte de la iglesia que aquí en Venezuela, y no solo en Venezuela, se pone contra el diálogo institucional, está apoyando el golpe toda esta gente que no representa el interés de paz. Lo cual resulta Venezuela. Evidentemente otra contradicción desde la Iglesia Católica. Exactamente, y el Papa no representa esto, el Papa representa la posibilidad de diálogo no solo en Venezuela. El Papa pone el problema medioambiental, el problema de la paz, el problema internacional, el problema de los migrantes, el problema de una nueva posibilidad de un mundo sin la lógica solo de la ganancia, solo del mercado. Conoces bien porque has venido en distintas oportunidades, de hecho tenemos acá un libro del que ya evidentemente te voy a preguntar.
de la realidad venezolana. ¿Por qué crees que con tantos intentos de agresión de manera permanente y sistemática de la llamada guerra de cuarta, de quinta generación, guerra no convencional, fracasa Estados Unidos y el nivel de desespero que tiene? ¿Por qué crees, desde tu visión como académico, como intelectual, pero que desde fuera también conoces muy bien la cantidad de mentiras que se hablan sobre Venezuela? Si se trataría solo de una crisis económica, yo podría decir que la crisis económica, el capitalismo, podría tener la capacidad de superarla. Hoy estamos en un pasaje histórico donde está una crisis económica, financiera, monetaria, de civilización ambiental y alimentar. Nosotros hemos publicado en Italia este libro del profesor Adán Chávez. Profesor Adán Chávez, Los cuadernos del Morral. Del Morral. Los cuadernos del Morral. Yo y Rita Martuffi hemos curado la compilación, ¿no?, del libro y de todo para dar un instrumento al estudiante. Este libro se adopta también en la universidad para dar un instrumento de paz al estudiante, diciendo que el Venezuela y el pensamiento de Chávez no es el pensamiento de una dictadura, pero de un pueblo que tenta de dar con toda su contradicción, con todo su problema, pero de dar un mensaje de paz, de dignidad, de desarrollo del país del sur. Y Adán Chávez en este libro representa fuerte el pensamiento del comandante Chávez y el pensamiento de un nuevo mundo de paz, de dignidad, de igualdad y de libertad. ¿Un mensaje para la juventud, particularmente para la juventud italiana, profesor? Un mensaje. Se lo pregunto porque la juventud hoy, como nunca antes, es el principal objetivo de la cantidad de información. Y en este caso, el intento de la matriz instalada en muchos países sobre Venezuela. Estoy caminando por Venezuela, por Caracas. Es un país, un pueblo de paz, de tranquilidad. Los estudiantes, los jóvenes sienten la música, van a la escuela, hacen su vida. No es un país que tiene una crisis humanitaria. Estamos firmando como Universidad Sapienza acuerdo de marco y protocolo ejecutivo con la Universidad Bolivariana y mañana con la Universidad Bolivariana de los Trabajadores para demostrar y decir a los estudiantes también italianos que la cultura de los pueblos y la cultura es el elemento de la amistad entre los pueblos. Nosotros pensamos que los jóvenes italianos, los jóvenes europeos y los jóvenes de Venezuela no tienen de pensar en lo que dice la mentira de los periódicos y de los diarios, pero necesitan otra información. Dialogar en la cultura para la amistad entre los pueblos. Y eso significará que podrán haber intercambios, por ejemplo, que vengan todos esos jóvenes y se den cuenta que esos titulares de guerra social, de caos, no es la realidad de Venezuela, que hay otros problemas evidentemente, pero no son esos. Los problemas que tiene Venezuela es los problemas que tiene todo el mundo. Bueno, hay un bloqueo económico muy fuerte de Estados Unidos. Pero el Venezuela, con la diferencia de otros países, el Venezuela, Cuba, y Siria, Irán, tiene un bloqueo tremendo. Yo digo solo una cosa, dar la posibilidad, la paz, para que el gobierno de Maduro pueda dar toda su fuerza como la está dando en mejor para el desarrollo. Esto significa que los jóvenes pueden dar la capacidad juvenil, la capacidad del estudiante de la universidad bolivariana, de toda la universidad aquí en Venezuela, puede dar una contribución fuerte para un nivel científico, para formar estudiantes jóvenes que transmiten paz y dignidad en el mundo. Y un modelo de desarrollo que sea posible, distinto. Distinto, un modelo de desarrollo que no puede ser el modelo de la mano del mercado y de la ganancia, el modelo del bienestar, del vivir bien en paz. Muchísimas gracias, Luciano. Con eso te despido. Gracias, qué placer gracias. Y bienvenido siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Quédate, por favor, sentado. Nos quedamos un segundito más para irnos a la pausa. Sí. Y al volver vamos a hablarles de Colombia. Las altas cortes rechazan cualquier chantaje, amenaza o intimidación, venga de donde venga. Este es el más reciente episodio de la tensión que generó la suspensión de la visa estadounidense a varios magistrados de la Corte Constitucional. Veremos qué es lo que hay de fondo, con información y con análisis al volver. Aquí en Es Noticia.
Noticia Colombia, hace menos de 3 semanas se dio a conocer la coacción injerencista que ejerció el gobierno de los Estados Unidos sobre los magistrados de la Corte Constitucional para que estos dictaran sentencias favorables a los intereses estadounidenses en relación a varios casos relacionados con extradición y la Jurisdicción Especial para la Paz, que evidentemente toca intereses de Washington. Detalles a través del siguiente informe de nuestra corresponsalía. Las magistradas de las altas cortes de Colombia, en compañía de la presidenta de la Justicia Especial para la Paz, se pronunciaron sobre las aparentes presiones que realizó Estados Unidos en contra de 3 magistrados para incidir en temas trascendentales como las objeciones de la JEP y las extradiciones. Estas presiones se dieron a través del retiro de las visas americanas a 3 magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia. Las Cortes han ejercido y continuarán ejerciendo sus funciones jurisdiccionales con autonomía e independencia de cualquier influencia ajena, proveniente de cualquier fuente o por cualquier razón. El país puede tener la tranquilidad de que quienes ejercemos la magistratura actuaremos de conformidad con nuestras convicciones. Esta situación de injerencia de Estados Unidos en asuntos soberanos, más el silencio del gobierno nacional y su aparente complicidad, generaron diversas reacciones de expresidentes que hablan sobre las relaciones de respeto entre los países y la separación de los poderes judiciales. No es verdad, como lo han dicho los más altos funcionarios, incluido el jefe del Estado, que nada se pueda hacer frente a las decisiones de visa de Estados Unidos en una actitud en la que no es posible distinguir entre el temor y la subordinación del gobierno del presidente Duque y la simple complicidad mutua. Pese a estas denuncias y a las reacciones de varios expresidentes y analistas internacionales, el canciller Holmes Trujillo aseguró que las relaciones con Estados Unidos son de respeto y van en el orden de la democracia. La relación de Colombia con los Estados Unidos es una relación de cooperación en muchas áreas, toda vez que tenemos objetivos comunes, no de temor, subordinación ni complicidad. El expresidente Ernesto Samper asegura que lo que pasa hoy en Colombia con los 3 poderes judiciales es el reflejo de un gobierno que busca entregar la soberanía nacional a cambio de intereses particulares. Aquí lo que hay de fondo es que hay un ofrecimiento de colaboración de un grupo de paramilitares que están en las cárceles, que seguramente comprometería a mucha gente, y lo que quieren no es que la ley estatutaria no acaba con la extradición, al contrario, la mantiene, pero sí exige que los que van a ser extraditados tengan que contar la verdad y colaborar con la justicia, que es lo que se quiere. A estas presiones se le suman denuncias sobre interceptaciones ilegales a los magistrados, una historia que Colombia ya conoció en el periodo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, pese a estas acciones delictivas e injerencistas, los magistrados de la Corte Constitucional y de la JEP deberán tomar una decisión sobre las objeciones del presidente Duque y sobre la extradición o no de Jesús Santrich. Seguimos recibiendo información con nuestra corresponsal en Bogotá, Tatiana Portela. Tatiana, esta tarde ha hablado el canciller. Él dice, en relación de Colombia con los Estados Unidos, es de cooperación, toda vez que tenemos objetivos comunes, no de temor, subordinación ni de complicidad. ¿Qué reacciones hay? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, Tatiana, y para todos nuestros televidentes. Pues bien, después de esas declaraciones del canciller Holmes Trujillo, pues han sido varias las reacciones, incluso antes de esta declaración, que así lo han mencionado varios analistas políticos como desafortunada, y es que el presidente Iván Duque sostuvo una reunión interna con los magistrados, 3 de los magistrados a los que se les retiraron las visas americanas, y que tenemos información de últimos minutos de que a 2 de ellos se les habría devuelto estas visas americanas. Las reacciones han sido distintas porque lo que se considera es unas presiones injerencistas por parte de Estados Unidos y la manera en la que también Estados Unidos está en favor de destruir los acuerdos de paz y la Jurisdicción Especial para la Paz en complicidad con el gobierno nacional. Eso es lo que han dicho varios analistas e incluso políticos de oposición, que ven esto como la puerta de entrada de la injerencia de Estados Unidos
y lo que han dicho es que aquí lo que se demuestra es la política internacional nefasta de este actual gobierno, y es un poco el estar sometidos a las direcciones de Estados Unidos frente a, o poniendo más bien por encima la soberanía nacional. Pero déjeme le explico un tema trascendental, ya lo hablaba Ernesto Samper, y es que detrás de esto hay muchas cosas de fondo. No solamente está la extradición de Jesús Santrich y las objeciones de la ley estatutaria de la JEP. Lo que dicen los analistas es que aquí lo que se busca es que esos grupos paramilitares que están buscando acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz y contar la verdad del conflicto armado sean acallados, tal y como pasó cuando se dio el proceso de desmovilización con los grupos paramilitares en el periodo de Álvaro Uribe Vélez, que fueron extraditados, pero no se contó absolutamente, no se pudo saber la verdad del conflicto armado. Las víctimas quedaron pendientes de qué pasó con sus familiares, pero también quienes estuvieron involucrados en medio del conflicto armado que se dio en esa época y que aún sigue latente con algunos de los que han tomado el poder de esos grupos paramilitares. Pero bien, Tatiana, lo que dicen los analistas es que no es casualidad de que el gobierno de Iván Duque, la bancada del Centro Democrático, presente unas objeciones. Luego, cuando ve que en el Congreso de la República, Tatiana, no se da el empuje a aceptar esas objeciones del presidente Iván Duque, buscan dos puntos centrales a conciliar con esa bancada del Congreso de la República. El primero de ellos tiene que ver con la extradición. Ellos aseguran que la Jurisdicción Especial para la Paz no va a ser o no va a lograr extraditar a varias de las personas que habrán cometido delitos después de los acuerdos de paz o que estén pendientes de extradición en Estados Unidos, cosa que ya analistas y políticos han desmentido. Ese es el primer punto, la extradición. Pero el otro punto tiene que ver también con la responsabilidad de los terceros, es decir, aquí no solamente está en juego la extradición, sino también el no reconocimiento de terceros que estuvieron involucrados en el conflicto armado. Estas dos, la extradición de Jesús Santrich y las objeciones, ambas cursan, una en la Corte Constitucional y otra en la Jurisdicción Especial para la Paz, pues no es casualidad que sean estos los magistrados los que estén recibiendo presiones. Por eso, lo que dice Ernesto Samper, que es muy claro, es que aquí lo que se busca es que esos grupos paramilitares que hoy quieren contar la verdad sobre qué pasó en el conflicto, quiénes estuvieron en el conflicto, si estuvieron terceros y quiénes serían, pues no se pueda decir al país qué fue lo que pasó en medio del conflicto armado. Por eso se busca presionar a los magistrados de las altas cortes e incluyendo a la Jurisdicción Especial para la Paz, que tendrá que decidir en estos días si se extradita o no a Jesús Santrich, pese a que hasta el momento no se han presentado las pruebas necesarias para poder saber si esta persona cometió el delito del supuesto narcotráfico antes o después del acuerdo de paz. Esas han sido las reacciones. Ahora bien, ¿qué dicen varios analistas? Después de que se le reintegren o se le reintegraron las visas a dos magistrados a puerta cerrada, también se tuvo una reunión con el presidente Iván Duque. Lo que temen es que hayan podido permear o hayan podido presionar a estos magistrados y que las decisiones vayan en contravía de lo que la misma Corte Constitucional ya sostuvo o ya determinó. Y es que tenemos que recordar que el año pasado la misma Corte Constitucional le dio la ley estatutaria a la Jurisdicción Especial para la Paz y pasó hasta el Congreso de la República. Otra vez se lo devuelven a la misma Corte Constitucional, quien en las últimas horas supimos que le ha pedido al Congreso de la República que le envíe evidencias de cómo se votó esta Justicia Especial para la Paz cuando se rechazó en el Congreso de la República las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque. Tatiana. Así están las cosas y con respecto a lo que sucedió, veremos. Los hechos, las acciones nos darán tal vez una respuesta en próximos días. Gracias, Tatiana. Buenas noches. Vamos al análisis vía telefónica. Nos acompaña Jorge Rojas, analista político, experto en temas de paz, con nosotros también desde Bogotá. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Primero déjame preguntarte algo que resulta un poco de la suspicacia. ¿Por qué crees que en esta rueda de prensa que daban las magistradas de las altas cortes faltó la Corte Suprema de Justicia? Creo que hay una decisión de las cortes de rechazar cualquier tipo de presión ante las decisiones que deben tomar tanto la Corte Constitucional como la Jurisdicción Especial para la Paz. Y yo sí creo que la Corte Suprema de Justicia, tanto como el Consejo de Estado, están unificados alrededor del rechazo a estas presiones. Es inadmisible que un gobierno extranjero, en este caso el gobierno de los Estados Unidos, pretenda presionar por la vía de otorgar o negar visas
a los magistrados de las Cortes para que tomen decisiones. Como ustedes bien lo han dicho, están pendientes la decisión de la Corte Constitucional sobre las objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz, que finalmente el Congreso ya rechazó, pero que el presidente del Congreso envía de vuelta a la Corte, que también ya había dado un piso de constitucionalidad a la ley estatutaria de la JEP. Lo que hay es un desespero por evitar que se consolide la Jurisdicción Especial para la Paz, que no es otra cosa que la esencia de un proceso de paz basado en la verdad y en el derecho de las víctimas a saber la verdad. Eso es lo que quieren impedir, y han usado incluso las presiones del gobierno de Estados Unidos para garantizar que los magistrados voten no por decisión propia, sino bajo presiones inadmisibles desde todo punto de vista. Yo solo quiero decir que la declaración del canciller Holmes Trujillo, según la cual Colombia respeta la soberanía de otros países en términos de otorgar o no visas, indica que él anuncia un respeto por la soberanía de otros países, pero niega la soberanía de Colombia frente a la majestad de la justicia. Ese sería uno de los asuntos más graves, ver cómo desde esta lectura política asume esta situación el gobierno del presidente Iván Duque, Jorge. Pues lo que se ha reclamado desde diferentes sectores, incluido el Partido Liberal, por supuesto los movimientos políticos alternativos, pero muchos sectores de la opinión nacional, que el gobierno debe actuar con dignidad y soberanía frente a ese tipo de intromisiones. Eso es lo que no ha ocurrido, lo cual quiere decir que el gobierno del presidente Duque más o menos está de acuerdo con las presiones que ejerce sobre las Cortes el gobierno de los Estados Unidos. No se trata de visas, se trata es de la dignidad de un país que debe ejercer soberanamente la justicia. Ustedes saben que las Cortes no solo están pendientes de las objeciones a la JEP, sino también de decisiones en torno al uso de glifosato para la aspersión aérea de cultivos de coca. Ya en Europa y en Estados Unidos se conocen condenas alrededor del uso del glifosato como efecto negativo en la salud de la gente, y aquí lo quieren imponer como forma de combatir el narcotráfico en contravía de todas las precauciones que se han pedido por parte de la misma Corte Constitucional. Y por supuesto está el caso de la extradición de Jesús Santrich, que es una decisión que va a tomar la Jurisdicción Especial para la Paz, que seguramente va a negar esa extradición, lo cual ha generado todos estos roces con el gobierno de los Estados Unidos. Y que pone en el centro del debate a una organización tan prestigiosa en Colombia, Jorge, como es la Corte Constitucional, parte del sistema judicial del país, de las altas cortes. Me queda algo por preguntarte. Me has dicho que pareciese por todo esto que el gobierno colombiano, el presidente Duque, acompaña la postura del gobierno de los Estados Unidos. Más grave aún, cuando lo que se está buscando es eso, no lo lograron por la vía del Congreso. Ahora entonces, si miramos, sin aras de especular, pero sí mirando los hechos, es que acompaña a este nivel de chantaje y de amenazas del gobierno de los Estados Unidos sobre los magistrados de la Corte Constitucional. A mí me parece muy grave que el canciller de Colombia diga que respeta la soberanía de otros países, pero no tenga la dignidad de exigir respeto por la soberanía y la majestad de la justicia colombiana. Lo que quiere dar a entender que están de acuerdo con ese tipo de presiones. Parece que se está normalizando la injerencia en los poderes públicos y el irrespeto por la soberanía de estos países, y eso pues va a generar unas dificultades en las relaciones, en el conjunto de relaciones de los países de América Latina frente a Estados Unidos. Creo que hay que volver sobre la soberanía y hay que volver sobre la dignidad de los pueblos de América Latina. Soberanía y dignidad que ha sido pisoteada y de qué manera, y quebrado el derecho internacional. El caso de Venezuela es ejemplarizante con respecto a ello. Jorge, gracias, un placer, buenas noches.
Muchas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia México, la capital, el DF enfrenta una contingencia ambiental atmosférica extraordinaria. Esto dicho en otras palabras, hay crisis ambiental no registrada desde hace muchos años. No se veía de esta manera. Este martes se toman medidas de emergencia y nos preguntamos de quién es la responsabilidad. ¿Por qué los ataques al presidente López Obrador? Vamos a revisarlo al volver en Es Noticia. En Noticia México, la capital cumple 5 días bajo una nube de contaminantes producto de una cantidad considerable de incendios que han tenido efectos nocivos en la calidad del aire del área metropolitana. La situación obligó a las autoridades a activar la contingencia ambiental atmosférica extraordinaria en esta zona metropolitana del Valle de México. Detalles a continuación. Una veintena de incendios generados el fin de semana en Ciudad de México y otros 23 que asolaron la capital este lunes aumentaron el nivel de las partículas PM2.5 en el ambiente. Una situación delicada, dado que se trata de partículas que por su tamaño minúsculo se desplazan con gran facilidad hacia los pulmones, provocando efectos nocivos y graves para la salud. El municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, es el que registra un mayor índice de contaminación con 160 puntos PM2.5. La víspera, la Comisión Nacional Forestal reportó hasta la noche del domingo 82 incendios forestales activos en 21 estados del país. Sobre este hecho, la Comisión Ambiental de la Megalópolis decidió activar la contingencia ambiental atmosférica extraordinaria. Aunque la mala calidad del aire es originada por condiciones ambientales y no por combustión, autoridades acordaron acciones para reducir la exposición al aire contaminado, entre ellas, evitar actividades al aire libre, permanecer en interiores con las ventanas y puertas cerradas, acudir al médico en caso de haberse expuesto al humo o si sienten molestias, disminuir el uso del automóvil, no prender velas o incienso y no fumar. En medio de esta contingencia ambiental, la polémica no se hizo esperar, desatando una ola de críticas en contra del presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, esta última por haber activado las alertas de manera tardía. El gobierno de Ciudad de México precisa que este 2019 ha presentado condiciones meteorológicas que agravan la calidad del aire, entre ellas tener las temperaturas más altas de los últimos 3 años y poco viento. Entre tanto, el reclamo para AMLO tiene un tinte político y va orientado al recorte presupuestario a la Comisión Nacional Forestal CONAFOR. A través de la red social Twitter, el expresidente Felipe Calderón atribuyó a esta medida la causa de los incendios. Similar apreciación otorgó la ex candidata presidencial Cecilia Soto al señalar que la austeridad del nuevo gobierno es una de las culpables de esta emergencia. La contingencia ya comenzó a alterar la cotidianidad de sus ciudadanos. La Secretaría de Educación Pública suspendió cualquier actividad al aire libre en los centros escolares. Según datos de la CONAFOR, del 1 de enero al 9 de mayo de este año se habían registrado 4.425 incendios forestales en 30 entidades federativas, afectando una superficie de 152.952 hectáreas. De acuerdo a estadísticas previas, de 1998 a 2018, el promedio fue de 6.000 incendios forestales al año. La responsabilidad de gestiones anteriores queda en evidencia. Y lo que nos preguntábamos antes de la pausa, ¿de quién es la responsabilidad de esta crisis ambiental? Vamos a hablar de ello con Sergio Escamilla Canales, él es profesor de la Universidad Iberoamericana, nos acompaña desde México. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana, un gusto estar con ustedes.
La oposición dice que la situación que se ha registrado es culpa del presidente López Obrador porque le ha quitado presupuesto a instituciones que deben velar por el medio ambiente y por el clima, por supuesto medioambiental de las grandes ciudades del país. ¿Cuál es tu opinión con respecto a ello? Bueno, en realidad es una combinación de factores. En esta época del año es más o menos normal, desafortunadamente, que tengamos en la Ciudad de México la declaratoria de contingencia ambiental debido a la elevada porcentaje de partículas suspendidas en el ambiente, producto de la contaminación de los automóviles, de las fábricas y de otras cosas que normalmente son parte de la vida de la ciudad. Y en este periodo de sequía, en este periodo antes de que llegue la temporada de lluvias, esas cantidades de partículas suspendidas se incrementan, lo cual es más o menos normal. Ahora se ha visto afectado, por supuesto, también el asunto de los incendios forestales en la periferia de la Ciudad de México y bueno, no exactamente diría yo que es la culpa de unos o de otros, sino viendo esto más integralmente, yo diría que es toda esta combinación de factores que están incrementando las posibilidades de una contingencia. Entonces se declara la contingencia para detener la circulación de automóviles, para detener la actividad en las escuelas y esto posiblemente mantenga o logre disminuir un poco, esperando que haya una dispersión de los contaminantes en el aire. La atención y es la cantidad de incendios registrados durante los últimos días en el área metropolitana de México, de Ciudad de México, de la capital. ¿Qué es lo que pasa? Sí, ha habido que quizás sí una falta de cuidado, tiene que eliminarse toda la maleza antes de esta temporada para reducir el riesgo de este tipo de incendios. Eso no se ha hecho del todo y eso sí es responsabilidad de las instituciones que se encargan de la protección del medio ambiente y no es del gobierno federal, por supuesto, sino que hay una responsabilidad compartida. Son los gobiernos estatales en la periferia de la capital, así como el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal. De manera que todo esto pues requiere una coordinación que no se ha dado necesariamente antes de lograr este combate, o más que combate, esta prevención a la elevación de los niveles de posibilidades, tanto de los incendios forestales como de suspensión de partículas en el aire. Me queda algo por preguntarte, Sergio, y es que evidentemente esto cambia la vida cotidiana, las actividades de la ciudadanía. La Secretaría de Educación dice que los niños no pueden ir al recreo, que tienen que estar, por ejemplo, dentro de las aulas de clase en caso tal de que vayan a la escuela. También todo el asunto de disminuir la prohibición del tráfico por distintas vías en la capital. Es decir, todo esto altera evidentemente las labores y las actividades propias de la ciudadanía. Se trata entonces de mirar más allá de un asunto de políticas públicas cuando de hecho el asunto global es la crisis del cambio climático. Bueno, claro, y hay un factor extra que no hemos considerado. En las últimas semanas ha habido una actividad constante del volcán Popocatépetl que está en las proximidades de la Ciudad de México. Entonces, todo esto combinado con la época del año y con la alta concentración de población en esta zona del país, por supuesto que eso está afectando la situación de la vida cotidiana de las personas. Pero bueno, la única manera de poderlo solucionar es a largo plazo tratar de disminuir que siga incrementándose la mancha urbana de la capital del país. Se necesita una descentralización, se necesita pues no tener tanta concentración porque también el número de vehículos circulando se ha aumentado en los últimos años. Y bueno, la gente también es responsable de eso. Todos los que habitamos en esta ciudad somos responsables en parte de lo que está ocurriendo. Entonces es una solución compartida entre todos los involucrados, por supuesto, y es muy complejo. Muchísimas gracias, Sergio. Con esa reflexión te despido. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Gracias por ayudarnos a comprender lo que viven por esos días todos los habitantes de la capital. Agradecemos a Sergio Escamilla Canales, profesor de la Universidad Iberoamericana desde Ciudad de México. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @esnoticiatelesur, @TatianaTelesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Así salimos de la jornada de América Latina noticiosa, coyuntural. Con eso los dejamos. Hasta mañana.